Hoy va a presentar Sergio Pizarro, licenciado en Matemáticas de la Universidad de Valparaíso y estudiante de Magíster de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso. Y hoy nos va a presentar los espacios uniformes y puntos fijos. Hoy pase a la exposición. Bueno, primero les quiero saludar a todos, les quiero agradecer también por su asistencia a esta charla. También les quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. La verdad es que me pone bastante contento poder dar una charla en particular de este tema que es mi favorito, que son el espacio uniforme y a lo que me he dedicado durante lo que ha sido la licenciatura y también parte del magíster. Bueno, no tengo el índice demostrado, sino que parto directo con los contenidos, pero esencialmente la idea es que pienso abordar acá se va a dividir en dos partes. La primera es hablar un poquito sobre este objeto bien abstracto que son los espacios uniformes, contar un poquito sobre por qué el fondo tiene su relevancia, hablar también lo que son como sus caracterizaciones, sus teoremas más relevantes y dar cuenta de por qué, bueno, precisamente qué estructuras se están englobando. La otra parte de la charla también va a estar más que nada enfocada en ver cómo estudiaríamos la teoría de puntos fijos sobre estos espacios, ¿ya? Porque vamos a dar cuenta de que en verdad parte del estudio de la teoría de puntos fijos se ha hecho sobre ejemplos particulares de espacios uniformes. Así que lo más intuitivo sería ver cómo estudiar la teoría de puntos fijos sobre estos espacios, ¿ya? Así que bueno, primero vamos a presentar tres objetos matemáticos que deberíamos conocer en su mayoría. La primera es los espacios métricos, ¿sí? Tenemos que un espacio pseudométrico, ¿cierto? Va a ser un par M, D, donde el M va a ser un conjunto no vacío y D una función que va a satisfacer estas tres condiciones. Y más aún, nosotros vamos a pedir de que si esta primera condición es una equivalencia, vamos a decir que D es una métrica y que M es un espacio métrico. ¿Ya? Un segundo objeto, parcialmente distinto a lo que tenemos en el primero, va a ser un grupo topológico. Un grupo topológico no va a ser más que un grupo que vamos a hablar de una topología, vamos a pedir que tenga una topología especial, o sea que vamos a hablar de abierto, cerrado, continuidad, pero que esta topología sea de alguna forma compatible con la estructura del grupo. ¿En qué sentido? En que las funciones de producto, que está definida sobre el producto cartesiano, aquí el G con G se nota con la topología de producto, y que la función de inversión sea continua. Un tercer objeto que también vamos a indicar son los espacios vectoriales topológicos, que en el fondo no van a ser más que un caso particular del grupo topológico, pero con un poquito de condición adicional. Vamos a decir que un espacio vectorial topológico va a ser un espacio vectorial que va a estar dotado de una topología tau, que también vamos a pedirle que sea compatible con la estructura algebraica de este espacio vectorial. ¿En qué sentido me refiero a que sea compatible? A que primero, todos los singletons sean cerrados, o sea, de que esta topología sea T1. Vamos a pedirle además de que la suma sea continua y de que la operación por escalar también sea continua, ¿sí? Aquí podemos considerar los números complejos, también los reales, no hay problema. ¿Sí? Ahora, unos ejemplos descriptivos quizás para aterrizar un poquito toda esta idea y por qué estoy mencionando objetos aparentemente separados o que no tienen relación entre sí. Bueno, primero, todo espacio vectorial que sea de dimensión finita va a ser un espacio vectorial topológico. Esto va a ser porque en particular va a ser normado. Algunos de ellos son Rn, sea la n, las matrices cuadradas, cualquier otra dimensión finita que vos se lo ocurra. Todos van a ser vectoriales topológicos, la suma es continua, la multiplicación por escalar también va a ser continua y, bueno, es que esa dimensión finita va a implicar que son normados. Unos ejemplos de grupos topológicos no abelianos, y esto como que trata de separar un poco la idea de grupos topológicos y espacios vectoriales topológicos, pueden ser estos dos grupos particulares, los grupos de matrices invertibles y el grupo especialmente. ¿Sí? Por otro lado, si tomamos omega un abierto que sea no base del plano complejo, entonces el espacio de funciones continuas va a ser un espacio vectorial, un espacio vectorial topológico, de hecho, va a ser métrico, pero no va a ser normado. Entonces, la idea aquí es meramente indicar de que hay objetos que están separados entre estas tres como ejemplos distintivos, ¿sí? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué estoy mencionando estos tres objetos que aparentemente están separados, salvo ciertos casos? Y es porque precisamente hay una estructura que unifica estos tres ejemplos, y estos van a ser los espacios uniformes.
Entonces, primero vamos a definir lo que es una uniformidad sobre un conjunto. Vamos a tomar X un conjunto no vacío y vamos a decir, perdón, que un filtro en el producto cartesiano va a ser una uniformidad, porque también le vamos a llamar una estructura uniforme, si es que satisface tres condiciones. La primera, que para todo U en este filtro, la diagonal es U, lo voy a escribir quizás, que no lo dejé tan claro. Vamos a decir de que se me rompió la pizza. De que la diagonal van a ser los pares X, Y del producto cartesiano, que verifican que X es igual a Y. La diagonal del producto cartesiano. Lo otro que le vamos a pedir es que para todos los elementos que estén en mi estructura uniforme o uniformidad, la relación inversa también pertenezca. Aquí podemos ver los elementos de U, como son sus conjuntos de estructura cartesiana, como relaciones. ¿Sí? De aquí el igual a menos 1, ¿de qué va a consistir? De todos los pares de U, pero que estén invertidos. ¿Sí? Lo otro que le vamos a pedir es que en verdad vamos a pedirles que para todo elemento de mi estructura uniforme yo siempre puedo encontrar otro elemento de mi uniformidad también, tal que la composición también esté contenida en este U. ¿Sí? Después vamos a notar de que esta composición o esta condición que estamos viendo viene a ser algo parecido a una desigualdad triangular, ¿sí? Para el caso de métrica y submétrica. Bueno, los elementos de U, como este objeto es muy originario de la escuela francesa, los elementos de U se les suele llamar estructurales, un nombre como bien sofisticado, pero simplemente la mayor elementos de uniformidad para no complicarnos tanto. Y el par X, lo vamos a llamar un espacio uniforme. Un filtro es un subconjunto es una colección de subconjuntos del producto cartesiano que satisface ciertas condiciones bien adecuadas. Son de que el vacío no esté, de hecho lo podría escribir ahí. El uso de filtro es un subconjunto de potencia del punto cartesiano que significa tres condiciones. La primera, que el vacío no esté en U. La segunda es que si hay B está en U, entonces la intersección también va a estar. Va a ser cerrado con intersecciones finitas. Y la tercera condición es que en el fondo se va a tratar como un conjunto más grande. O sea, si yo me doy un elemento A en U y el alta contenida en B, eso me hace que el B también va a estar en U. Eso es así. ¿Sí? Entonces, claro, aquí parece que el uno estamos pidiendo poquitas cosas, pero en verdad estamos pidiendo implícitamente estas tres escenas. ¿Sí? Bien. Ahora, un concepto también que está asociado a la estructura uniforme es el concepto de base. Y vamos a decir que para un espacio uniforme, un subconjunto de la uniformidad va a ser una base si es que cumple esta condición. Que no viene a ser más que otra cosa de que el B sea una base como filtro de la uniformidad. ¿Sí? Que es precisamente esto mismo, de que si yo me doy cualquier elemento de uniformidad, puedo encontrar un elemento más alto y este más pequeño. Ese es el elemento que esté contenido. Bueno, da una base de filtro, que es lo que comentaba recién. Si yo calculo el filtro generado, ese va a dar una uniformidad y, o sea, cuando yo me doy una base de filtro, ¿verdad? Para que su filtro generado de una uniformidad, o sea que de estas condiciones de composición o de inversión, necesito también pedirle a la base que cumpla condiciones adicionales. ¿Sí? No va a ser tan gratis esa condición. Y bueno, otro hecho también que es relevante mencionar es que toda uniformidad admite al menos una base, y que de hecho esa base puede ser el mismo U, porque es una base de filtro en particular, y es una base de sí misma. Y también se pueden hacer construcciones donde uno puede construir una base de uniformidad, pero donde esto sea estructural simétrico. Simétrico me refiero aquí de que 1 menos 1 se iguala a 1. Se iguala a 1. Con el U de la uniformidad. Con esto me refiero a que sea simétrico. Entonces, ahora vamos a dar cuenta de por qué estos ejemplos de estructuras separadas, con esas que he mencionado, sí precisamente son una estructura uniforme. Si consideramos un espacio métrico, yo puedo considerar esta colección de estos conjuntos o epsilon,
¿sí? Que van a ser todos los elementos del producto cartesiano cuya instancia sea menor que epsilon. Si yo meto todos estos conjuntos epsilon, donde el epsilon lo voy corriendo en locales positivos, entonces me va a dar de que este conjunto B va a ser una base de filtro y su filtro generado va a dar una estructura uniforme. Y por tanto los asimétricos van a ser espacio uniforme, esa es la parte relevante. Por otro lado, si yo me doy un grupo topológico, yo puedo construir para una vecindad del neutro, este conjunto U sub B y A U sub A, que van a ser los elementos del producto cartesiano que satisfagan estas condiciones. Entonces, si yo considero ahora todos los U sub B, donde el V lo voy corriendo entre todas las vecindades del neutro, entonces también me va a dar una base de uniformidad. Así que los grupos topológicos van a ser un espacio uniforme también. Y bueno, si veo un espacio vectorial topológico, este siempre está como a la cola o a la sombra de los grupos topológicos. También va a ser un espacio uniforme. Y más aún, la uniformidad, bueno, estos U sub B y U sub B van a ser iguales, por el tema de que es conmutativa la suma. Bien, ahora vamos a mencionar un poquito sobre algunos conjuntos que van a ser de utilidad, que nos van a servir harto para todo lo que decida. Si me doy un elemento en X, un espacio uniforme, y un elemento de la uniformidad, yo denoto B de A como todo elemento de X que cumplan con esta condición, que vamos a ver después que esto va a ser como un tipo de bola, ¿sí? O de pseudo bola al final. Y B de A como una unión de todos estos besos de X chicos, donde el X va corriendo en A. Entonces, la idea un poco es ver de que en verdad estas estructuras uniformes tienen algo más de riqueza, o sea, podemos también hablar de, o va a englobar las cosas que nos interesan. Entonces, lo primero es notar de que los espacios uniformes yo les puedo dar una topología, y esta topología está dada por la siguiente regla. Yo voy a decir que un elemento A va a ser un abierto, siempre que para cualquier elemento de A puede encontrar un verbo de uniformidad que cumpla. Uno puede verificar que esto es una topología, y esta topología la vamos a llamar la topología uniforme. Y bueno, una observación también es que uno podría pensar fácilmente de que estos BDA son abiertos bajo esta regla. Y la verdad es que no va a ser siempre así. Uno de los temas de caracterización, como el más relevante de los espacios uniformes, me va a decir de que hay ciertos B para los cuales este BDA va a ser abierto y va a ser bien amigable para trabajar. Eso es lo que va a ser ese como el puente o la forma de trabajar para la teoría de punto fijo, para ver una forma de entender esta teoría. Sí, pero en general estos BDA no son abiertos. De hecho, sí, me salté la idea de un ejemplo que les quería comentar un poco cómo se ven estos U de epsilon. Y el único caso donde uno podría visualizarlos quizás es en R. Porque al final estos conjuntos U de epsilon, si es que uno considera M por los reales con la métrica usual, entonces yo voy a tener de que en verdad estos sub epsilon, aquí tengo la diagonal, no van a ser más que franjas que van a estar achatadas sin el borde. ¿Sí? Aquí está epsilon y estos van a ser los sub epsilon. ¿Sí? Esa es como más o menos la idea o la forma que tienen estos sub epsilon. ¿Y cómo serían los vectores o los elementos de mi uniformidad en R? Serían todos los subconjuntos de R2 que contengan al menos una franjita de este tipo. ¿Sí? Esa es como menos la idea. Y de hecho, esa es la única forma donde podemos visualizar esta estructura. Porque precisamente como es el caso de dimensión 1, ya en otros casos se nos escapa. Bien. La idea un poco también es dar cuenta de que estos espacios, aquí no voy a detallar mucho sobre todos estos conceptos, sino dar una idea solamente. Es que nosotros podemos hablar de los mismos conceptos que nosotros conocemos de espacios métricos, a saber, acotamiento, continuidad uniforme, concretud, lo que vamos a llamar como una convergencia o sucesión de Cauchy. Todo eso se puede ver en estos espacios, que son un poquito más abstractos. Entonces, lo primero es que si yo me doy una función entre un espacio uniforme, vamos a definir, de hecho, la continuidad uniforme, vamos a decir que es uniformemente continua, siempre que la imagen inversa de la función producto vaya a ser un intro HN, que es como similar a lo que uno podría ver con la continuidad quizás, de que, de hecho, la idea es como muy parecida, de que con la continuidad de la imagen inversa lo abierto se va. Aquí es la misma idea. Y esta condición equivale, tal como uno lo ve en la continuidad,
a de que para cada elemento de la uniformidad del dominio, del recorrido, vaya a existir una uniformidad en el dominio que cumpla con esta contención. ¿Sí? Ya. Muy bueno, también se puede definir como les comentaba, los conceptos de completitud y agotamiento. Para la completitud debo definir primero un tipo de sucesión de Cauchy, algo que sea parecido. Entonces lo más cercano que se puede definir es una base de filtro Cauchy. Yo voy a decir que una base de filtro en X es de Cauchy. Si para cada elemento de mi uniformidad puedo encontrar un elemento de mi base de filtro que va a ser la candidata de Cauchy, tal que este producto esté contenido en U. Y esto tiene todo el sentido porque al final los elementos de B van a ser subconjuntos de X, digamos sus subconjuntos del producto especial. Y como uno lo podría pensar quizá, o lo que uno esperaría, es que definir la completitud no va a ser nada más que medir de que precisamente todas las bases de filtros de Cauchy sean convergentes. Y aquí uno también puede ver o obtener resultados que son todos casi heredados del espacio medio. Por ejemplo, de que toda base de filtro de Cauchy de que toda base de filtro convergente va a ser de Cauchy, términos de completitud también, y otros. Al final todo se va a terminar heredando, algo que no necesariamente sea medio. Esa es como la riqueza de estos objetos. Ahora también uno puede definir el acotamiento, y yo voy a decir de que un subconjunto A de X va a ser acotado si siempre que yo me tomo un elemento de mi uniformidad puedo encontrar un número natural y un subconjunto finito que cumple esta contención. Se me olvidó anotarlo, pero el O a la n no va a ser más que el U compuesto consigo mismo n veces. N veces. Sí. Y si es que el n va a ser igual a 1, vamos a hacer lo que es totalmente acotado o precompacto. ¿Sí? Y aquí viene como la parte más relevante un poco de estos objetos, de los espacios uniformes, y es que en verdad si bien uno parte definiéndolos con uniformidad, con filtro, pasos de filtro, que a priori no es algo con lo que uno pueda trabajar tan cómodamente, en verdad sí se puede abordar de una mejor forma, de una forma un poquito más parametrizada quizás. Yo puedo manejar un poco mis variables, mis elementos, y para eso yo necesito introducir estos dos conceptos, el concepto de pseudométricas separadoras y saturadas. Entonces yo me voy a tomar una familia de pseudométricas sobre el mismo conjunto, que la voy a indexar por lambda mayúscula, y voy a decir de que esta familia es separadora si siempre que yo me dé dos puntos que sean distintos, puedo encontrar una pseudométrica que de alguna forma me identifica que estos dos puntos son distintos. Esa es como mi idea, ¿sí? Porque puede ocurrir de que haya puntos que sean distintos y todas mis pseudométricas me digan que tienen su distancia cero. No es la idea de eso. Uno quiere en el fondo encontrar siempre una pseudométrica que tenga este valor positivo, ¿sí? Y esto va a ser más que nada para poder identificar cuando los puntos son iguales. Porque bajo esto, si yo tuviera pseudométricas separadoras, los puntos son iguales si las pseudométricas son cero para todas las pseudométricas, ¿sí? Esa es como mi idea. Yo voy a decir que es saturada si en el fondo siempre que yo me den un par de pseudométricas puedo encontrar una que sea más grande. ¿Sí? En el fondo que esta cosa puede ir creciendo de alguna forma, así que no se quede como acotada. Ya, el teorema relevante me dice de que esto está probado por Alexandrov y Berizon, que todo espacio uniforme que sea Hauger, por la topología uniforme, tiene su topología y su uniformidad generada por una familia pseudométrica que van a ser separadoras y más aún uniformemente continuas. ¿Sí? Y esto es súper enriquecedor porque aquí ya nos da hartos parámetros o parámetros bastante fijos para en el fondo poder ver cómo funciona esta cosa, cómo son los espacios. ¿Qué es lo relevante de acá? Más que el enunciado en sí, sino que son las consecuencias que muchas de ellas se deducen de su propia demostración. La primera es que una base de pseudométrica general se puede tomar como todas las pseudométricas que sean uniformemente continuas, ¿sí? Bueno, aquí está implícito, pero si yo puedo definir tengo una estructura uniforme, también puedo definir mi uniformidad producto. Es una forma muy similar, de hecho, como se define la topología de producto, con la imagen inversa en las predicciones. Entonces yo puedo hablar también de pseudométrico uniformemente continuo. Esa es como mi idea. Lo otro, y aquí está lo relevante, es que una base de U van a ser todos estos conjuntos U lambda epsilon, que van a ser los U lambda epsilon, algo parecido a estos U epsilon que están acá,
¿sí? Pero aquí ya van a depender claramente de la pseudométrica, porque como tengo una familia de pseudométricas, tengo que considerarlas todas. Y en particular, y esto es un hecho bien agradable, es que todas las pseudobolas, que te lo voy a anotar así, que es lambda, van a ser precisamente este O lambda epsilon de X, el mismo BDA que había definido anteriormente, que ese es precisamente esta pseudobola. Lo relevante es que estas pseudobolas van a formar una subbase de la topología. Y esto ya es sumamente enriquecedor porque ya puedo estudiar varias cosas de continuidad y continuidad uniforme a partir de esta familia. Y ya está un poquito más controlado. Y más aún, que esto también es importante mencionar, si mi familia D fuera saturada, entonces todas estas bolas van a formar una base. Va a ser algo un poco más enriquecedor todavía. O voy a tener un poco más de control de la situación, que eso también podría ser relevante. Ya. ¿Cuál es la idea ahora? La idea es saltar un poquito a cómo se estudia o cómo se ha estudiado un poco la teoría de punto fijo, más que nada del eje o desde el punto de vista métrico. Entonces, para eso lo relevante va a ser la siguiente observación, de que si yo tengo un espacio uniforme que sea Hausdorff, tal como mencionaba, tenemos una topología uniforme y tenemos el concepto de acotamiento definido. Así que eso nos permite, sin problema, construir esta colección, CBDX, que van a ser todos los conjuntos que sean cerrados y acotados. Más aún, este conjunto tiene una estructura métrica y va a ser de que precisamente es uniformizable y unas pseudométricas van a ser las que están acá. Aquí se entienda que el lambda va corriendo sobre todo el lambda mayúscula, es el índice de todas las pseudométricas. O sea, de que para cada pseudométrica que genere uniformidad, tengo esta pseudométrica ahora en CBDX. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de acá? Es notar de que, bueno, estas son pseudométricas precisamente por el hecho de que precisamente estoy quedándome sobre los cerrados acotados. Y de hecho, cuando uno lo ve en los espacios métricos, uno va a notar que es precisamente la métrica de Hausdorff, la que mide distancia entre cerrado y acotado. En el fondo, la idea acá, por la observación, es que todo se está comportando tal cual como uno lo vería en los espacios métricos. Si no están ocurriendo muchas cosas fuera de ese control. ¿Sí? Ya. Y ahora la idea es saltar un poquito a la segunda parte de la tabla, ya que tenemos un poquito la noción de los espacios uniformes, y es ver un poco la noción o los resultados hacia donde se quiere apuntar cuando uno quiere estudiar teoría de punto fijo. Yo voy a tomar primero, bueno, la idea es definir primero que es un punto fijo o una función. Entonces yo voy a tomar una función f de un conjunto omega en sí mismo y una función t que va de omega al conjunto de potencia de omega. Entonces esta función está mandando puntos y conjuntos esencialmente. Yo voy a decir de que un elemento x en omega va a ser un punto fijo de la función f, así que se cumple esta igualdad, que f de x es igual a x. Naturalmente, o quizás de forma rápida, uno podría pensar, bueno, para este tipo de funciones yo no puedo definir un punto fijo como t de x igual a x, porque t de x va a ser un conjunto y x va a ser un elemento. Entonces lo más razonable acá sería pensar un punto fijo como que un elemento pertenezca a su imagen. ¿Sí? Y la idea de ver un poco, bueno, aquí uno puede pensar que esto es una cosa muy rara en el fondo de ver por qué estudiar punto fijo de estas funciones t. Puede ser algo un poco más complicado quizás, o menos intuitivo. Y la idea está de que en el fondo en estas funciones t, que la voy a llamar correspondencia, o funciones multivaluadas también, que eso igual tiene un abuso del vocabulario, generalizan un poco estas funciones univaluadas. Porque en el fondo la idea es que siempre que yo tengo una función univaluada, este tipo de omega en omega, yo puedo definir una correspondencia de este tipo, que va a ser por la función singleton. Voy a usar el espacio ya para anotar esa idea. Quiero decir de que si yo tengo una función f de omega en sí mismo, entonces yo puedo definir una correspondencia t que a cada punto en omega debería al simple f de x. Esto va a ser una precisión de una correspondencia, así que, y claro, en este caso, que x sea un punto fijo de t va a ser lo mismo de que x sea un punto fijo de omega, porque la única opción es que en este síndrome, por tanto, que sean igual. Así que la idea es ampliar un poquito el horizonte y decir, ya, voy a estudiar punto fijo de estas funciones, porque en verdad eso me va a generalizar x. ¿Sí?
Y aquí quiero hacer un poco como el viaje de estos resultados, casi un poquito en el sentido cronológico. Uno de los primeros resultados, en el fondo, de que dan como esta inspiración, esta motivación a estudiar la teoría de punto fijo, sobre espacios métricos al menos, que es lo que se le conoce como la teoría de punto fijo métrico, es este siguiente resultado, que es del 79, si no me equivoco. Dice de que si tomo un espacio métrico completo y f una función continua que satisface la condición orbital de Banach, la condición orbital de Banach significa que existe una constante k en 0,1 que verifique esta desigualdad para todo lo aquí en x. ¿Sí? Si yo verifico de que una función continua satisface esta desigualdad, algo pasó, ese ahí no va, ese se puede olvidar ese. Si ocurre esta condición, entonces f va a tener un punto fijo. ¿Sí? Y esto ya un poco viene, o cuál es la idea de que esta condición viene a generalizar uno de los primeros resultados de punto fijo, que es el que muchos conoceremos, que es el teorema de Banach, de que todo espacio metro completo, una contracción verifica que tiene un punto fijo, y un único punto fijo. Bueno, uno puede verificar que las contracciones del teorema de Banach satisfacen también esta desigualdad. Y de hecho ese es como el ejemplo notable, que también es como el punto de partida de por qué estudiar este tipo de funciones. Y también uno puede, al igual que para el caso de Banach, estudiar otro tipo de contracciones, o sea, otro tipo de funciones que verifiquen desigualdades más o menos parecidas a las que satisfacen la del teorema de Banach. Y algunas de ellas que son conocidas, que han sido conocidas en la literatura, son las siguientes. Solamente para ilustrar de que se pueden definir distintos tipos de contracciones que le llamamos. Una de ellas son las contracciones Cannon, que satisfagan esta desigualdad con el K entre 0 y 1 medio. Aquí para todos los x por si acaso. Es universal la idea. Luego de la contracción Cannon surge la Cannon generalizada, que no viene a ser más precisamente una idea un poco más global, que aquí yo estoy viendo que esta distancia sea menor que el máximo de estos dos. ¿Sí? También pido que la constante esté entre 0 y 1 medio. Por poner otra, la contracción Reich, que aquí pido de que el alfa, beta y gamma sean constantes positivas, por si acaso, y cuya suma sea menor que 1. La contracción Zurich, que este es un poco más densa y se ve que está muy lejos de ser algo continuo si quiere. Satisface la condición orbital de Banach, pero no necesariamente sea continua. De hecho, aquí estoy tomando casi todas las distancias posibles que puedo calcular. Y aquí la constante la pido que sea entre 0 y 1 medio. Y también para agregar una pizca personal, nosotros podemos encontrar también una contracción que identifica también la condición orbital de Banach, que aquí pedimos de que el K esté entre 0 y 1, o sea, se pudo agrandar un poco más, y aquí pedimos de que la distancia sea la x con fdi y fdi, que es relativamente distinta a la Cannon, de hecho. Y una observación también es que también es idea propia de la literatura, es que, claro, muchas de estas funciones no son continuas necesariamente, uno puede encontrar ejemplos, pero respectivamente cada uno de estos artículos de estos autores pudieron probar que estas contracciones son más si tienen un punto fijo. ¿Sí? Y la idea es más o menos la misma que se han hecho para el teorema de Banach y para el teorema anterior, de acá, que es precisamente, dado un punto fijo, dado un punto, empezar a construir la iteración, la composición. Probar que esa composición, la sucesión de composiciones, es una sucesión de por sí y por tanto, como es completo, tiene converge y ese va a ser el punto fijo. Esa es como la estrategia usual. También parte de la estrategia ha sido probar de que ciertas contracciones son casos particulares de otras y por tanto van a tener un punto fijo. Esas son otras técnicas también que se usan. Ahora, aquí uno tiene de que las distancias son entre puntos del mismo espacio. Entonces la idea sería, ¿cómo llevo esto para las correspondencias como las que están ahí? Entonces, y más aún, ¿cómo yo reemplazo la condición orbital de Banach? Esa es la otra idea también que uno le gustaría. Ver cómo reemplazo esta condición o cómo encuentro esta para una correspondencia de ese tipo, que me da conjuntos, y que más o menos los resultados sean más o menos similares. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros intentos fue definir lo que se le llama la condición orbital fuerte, que voy a pedir aquí de que esencialmente se cumpla esta desigualdad, y para alguna constante K entre 0 y 1. Y vamos a pedir que la condición débil se define sobre los ínfimos. ¿Sí? Va a ser un poquito más débil. ¿Y cuál es la idea también? De que estas condiciones
no sean tan existentes, de modo de que la generalización de estas contracciones para el caso de correspondencia verifique también la condición. Esa es como la idea, hacer el traspaso en el fondo de espacio métrico evaluado hacia espacio métrico con correspondencia y que todo se mantenga de alguna forma lo más fiel posible. Me salté mucho. Ya, entonces, lo ideal siempre es trabajar con esta condición porque, tal como comentaba, las contracciones anteriores van a satisfacer esta condición al menos. Van a haber algunas, de hecho las Canon satisfacen esta, que es un poco más exigente. Y por supuesto, esta cosa siempre va a tener un precio. Una condición más fuerte asegura un resultado con menos hipótesis adicional. Y al revés también. Esta condición que es un poco más debilitada nos va a pedir un poquito más de hipótesis. Entonces, una de las hipótesis de hecho que se agregan es la semicontinuidad inferior superior, semicontinuidad superior débil, que es pedir de que esta función de que a cada x lo manda a esta distancia sea semicontinua superior, inferior, perdón. Un resultado que puede viene a ser un poco como el pivote o el punto base es este teorema, que si yo me doy un espacio métrico completo, me doy una correspondencia que satisfaga la condición orbital de él, está con los ínfimos, puedo asegurar la existencia de un X asterisco, una X estrella, para el cual se cumple una equivalencia. La equivalencia va a ser de que va a ser un punto fijo, si solo si este mapeo va a ser semicontinuo inferior en X estrella. ¿Sí? Bueno, el resultado original dice un poco más de cosas, pero asegura más que nada la existencia de una sucesión convergente X estrella y más que nada también cómo se da esa convergencia, que va a ser una desigualdad similar a la del teorema de Banach. Ya. Y ahora la pregunta es, bueno, estaba hablando tanto de puntos fijos en espacios métricos, ¿cómo lo hacemos ahora en el caso uniforme? ¿Cómo usamos ese salto? La idea de esto es afirmarse de la caracterización más útil que tenemos, que son las pseudométricas generadas, porque con el abstracto no hay mucho que hacer, no se puede un poco estudiar puntos fijos desde esa perspectiva, o al menos no que yo sepa. Entonces lo más relevante aquí es aferrarse precisamente a esta pseudométrica. Y en el fondo tratar de estudiar todo lo que se puede en espacio métrico para precisamente espacio uniforme de la forma más natural posible. Y el camino uno de los caminos con los que hemos trabajado ha sido con este mismo, de que tomo una correspondencia y yo voy a decir que satisface la condición orbital de Banach siempre que para todas las pseudométricas yo puedo encontrar escalares que estén en 0,1 que verifiquen esta desigualdad para cada uno. O sea, estoy haciendo en el fondo la misma, estoy alterando lo menos posible en el fondo la hipótesis, porque aquí lo único que estoy pidiendo es que ya no haya un escalar que de alguna forma se genere la desigualdad, sino que haya una familia de escalares y que mantengan esencialmente la misma desigualdad. Esa es como más o menos la idea. Otro concepto que también se mantiene es que vamos a decir que es débilmente semicontinuo superior, si este mapeo va a ser semicontinuo inferior, pero ahora para cada subdominio. Ese es como el único paso que estamos haciendo. Ya no estamos pidiendo que esto sea para la única métrica, sino para cada subdominio. Y la idea es que esto más o menos se comporte bien. Y de hecho se comporta bien, que eso es lo más relevante. O en el fondo da como la noción de objetivo logrado. Uno puede ver en el fondo las contracciones vistas, puede redactarlas para espacios uniformes y van a tomar esta forma. Las caras, aquí el HLA son las pseudométricas de Hamming, que son las que definí recién. Y aquí tiene todo el sentido porque precisamente el TDX entre ellos son conjuntos, y son cerrados totados, así que les puedo tomar esta pseudométrica. El canal generalizado, esencialmente la desigualdad se está manteniendo. Lo único que estoy haciendo es que estoy pidiendo que hayan escalares para cada pseudométrica y en el fondo visualmente es cambiar, agregar índices. Estos índices van a ser para toda la familia de índices de la pseudométrica. La contracción Wright, la contracción Siri es la contracción que logramos introducir. Y precisamente todas estas contracciones van a satisfacer también la condición orbital débil. Así que ahí tenemos uno como la señal de que en el fondo hasta aquí las cosas están más o menos avanzando de forma lo más fiel posible al caso métrico. Ya. Ahora, para ver un poquito cómo es la generalización o cómo estudio la teoría de puntos fijos sobre estos espacios,
ya no, la cosa no va a salir tan gratis como era para el caso métrico. Aquí ya tengo que agregar unas condiciones adicionales. Una de ellas va a ser la introducción de estos conjuntos de interés, que van a ser I sub t de x, para un x en x, que van a hacer esta intersección de todos estos conjuntos. De hecho, no voy a borrar porque necesito dejar ahí como anotado esos conjuntos que después se mencionan. Estos conjuntos se le llaman C lambda eta de x y son los que están ahí, que son todos los i en x que verifican que la instancia lambda de x ahí sea menor o igual a la instancia lambda de xt de x más eta. Aquí el lambda va corriendo el lambda mayúscula, los índices de las pseudométricas y el eta es positivo. Bien, y el teorema como que viene un poco a generalizar o englobar el resultado anterior, que era para espacios métricos, es el siguiente. Y es que si yo tengo una correspondencia T que sea débilmente semicontinua superior, o sea, estoy pidiendo esencialmente lo mismo que para el caso anterior, para el caso métrico, que satisfaga la condición orbital de Banach, y aquí está el precio que yo estoy pagando, de que esta intersección tiene que ser distinta de vacío. Si que eso ocurriera, entonces, y bueno, que esta intersección sea distinta de vacío para todos los hijos, o sea, igual es un costo bien alto el que estoy pagando acá. Si es que eso ya va a ocurrir, entonces mi contracción va a tener un punto fijo. ¿Sí? Y bueno, la idea también, o qué está ocurriendo acá, de que en el fondo este I sub t de x se puede verificar, o por qué está, o bien, la idea, ¿por qué esto está englobando el caso métrico? Porque uno puede probar que necesariamente esta intersección va a ser distinta y vacía para los espacios métricos. ¿Sí? También se puede verificar lo mismo para los espacios compactos, si no me equivoco, los espacios, claro, uniformes compactos. Y lo interesante, que después voy a comentar un poco como las preguntas abiertas, sería qué espacios un poco más genéricos verifican que esta intersección sea no vacía. ¿Sí? Ahí sospechamos que son los paracompactos o los normales, pero no tenemos mucha luz de eso. Y bueno, eso es porque principalmente estos conjuntos C lambda eta, lo ideal sería que satisfagan la propia intersección finita, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, esencialmente que satisfaga la propia intersección finita nos va a simplificar mucho más la cosa y nos va a dar como la facilidad de poder en el fondo ignorar esta condición que es bien exigente de hecho. Ahora, ¿qué resultado generaliza esto o por qué esto no está haciendo parcialmente utilidad? Es porque viene a englobar un poco ciertos corolarios o ciertas consecuencias que son resultados que ya he mencionado. Uno de ellos es el siguiente, es que si yo tengo una contracción, esto viene un poco a ser como la generalización de las contracciones de Banach. ¿Sí? Porque para las Banach uno está pidiendo esencialmente lo mismo, que la distancia de las imágenes sea menor que una constante o la distancia de los elementos. Aquí en este caso tengo que pedirle de que el I sub t de x sea distinto y vacío. Y si ocurriera eso, entonces la contracción va a tener un punto fijo. Y otro corolario, que aquí ya como que se aterriza un poco la idea, y que viene a hacer sentido con lo que comentaba recién, de que si yo tomo un espacio métrico completo, tomo una correspondencia que sea débilmente semicontinua superior y que satisfaga la condición orbital de Banach, va a tener un punto fijo. Y aquí yo no estoy pidiendo que el I sub t de x sea distinto y vacío, por lo que mencionaba, de que precisamente ese I sub t va a ser distinto y vacío. En cambio, si nos damos cuenta en este corolario, ya no estoy pidiendo que T sea débilmente semicontinua superior. Y eso va a ocurrir porque esta contracción va a ser continua. De hecho, esto es lo que se me olvidó mencionar, que es bien útil también de esta pseudométrica, de que uno, tal como uno viene a caracterizar un poquito la continuidad y la continuidad uniforme en términos de éxito, de bola, ¿cierto? Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Yo puedo caracterizar la continuidad con el fondo con epsilon, pero aquí con los escalares, o sea, con los índices de lambda. Y la continuidad uniforme también la puedo estudiar con esta pseudobola.
Ahí viene un poco como la importancia. Entonces, yo puedo verificar de que esta contracción es precisamente, de hecho, uniformemente continua, que es aún más fuerte. Y eso va a verificar en particular de que sea de índice semicontinuo superior. ¿Sí? Entonces, la idea acá entre estos dos colores es el contraste, que en el fondo, aquí le pido que el ISUT sea distinto y vacío, en el caso uniforme, no tengo salvación de eso, no tengo ahí escapatoria, pero en cambio en el caso métrico no tengo que pedirle eso. ¿Sí? De aquí tengo que pedirle en cambio la semicontinuidad superior de él. Porque también ocurre de que yo puedo encontrar contracciones de las que definía que no sean debidamente semicontinuidad superior. Entonces, uno tiene que sí o sí pedirle, no son condiciones tan superfluas. Y bueno, ya para un poco cerrar, mencionarle un poquito cuáles son algunas de las preguntas abiertas que más que nada como que se dan en la charla y también como en el tema. Una de ellas, que es la que mencionaba, es encontrar condiciones para el espacio para las cuales estos C lambda eta satisfagan la primera intersección finita, o bien que este ISUT de X esté vacío, porque en ese caso ya tengo asegurado mis resultados de punto fijo. Lo otro, que no lo mencioné porque simplemente carezco de son ejemplos bien concretos de estas contracciones uniformes, ¿sí? Porque contracciones explosiómétricas se puede hacer, y esto se puede hacer para R, se han encontrado. Pero encontrar casos no triviales en otros espacios que no sean múltiples es un poco más complicado, porque esencialmente para determinar la uniformidad tengo que determinar todas las métricas uniformemente continuas, y hacer eso se me escapa un poquito las manos, porque como las encuentro, y más aún cómo encontrar contracciones que se les pagan para esa pseudométrica, la cosa se complica un poco. Y como último, determinar si es que estas contracciones que son extendidas, las que más o menos indiqué, tienen punto fijo en espacio uniforme. Y esto sin la hipótesis de semicontinuidad superior leve. Esto viene a ser un poquito también como la idea de los resultados como originales para el caso de espacios métricos, porque ahí se podía probar sin continuidad de que las contracciones tenían un punto fijo. Entonces aquí viene a ser un poco como esa misma salida, o ese mismo desafío de ya. ¿Puedo encontrar un punto fijo sin pedirle otras condiciones? Y de ser así, bueno, ¿cómo lo hago? Y si es que el punto fijo es único. Esas son preguntas que van dejando abiertas. Ya. Y bueno, este no era el final, sino que viene ahora un pequeño spot publicitario. En la Universidad del Paraíso les comento de que estamos realizando también un seminario de estudiantes, que lo llamamos Puerto de Matemáticas. Y al igual que, bueno, como lo están haciendo acá, la idea es hacer un poco charlas también de presentación de temas de tesis, de tópicos matemáticos adultos. Hay como bien libertad en eso y suele ser ideas como un poco más relajadas. Entonces también les quiero extender la invitación a que se animen a asistir cuando hayan charlas y también animarse a exponer. Estaríamos súper contentos de que eso ocurra. Aquí tienen también las redes sociales por si les interesa seguir, seminario.p y como el correo económico en el fondo, por puros puntos y @gmail.com. Así que, bueno, aquí unas bibliografías para terminar y con eso ya les quiero agradecer por su atención. ¿Alguien tiene preguntas para discutir sobre la charla? ¿Vale? Vale. ¿Y tienen ideas de ejemplos que aunque no estén probados puedan cumplir con las contracciones? O sea, como para ir línea, ¿no? Está un poco complicado porque para encontrar primero una contracción uno tendría que tener todas las pseudométricas encontradas, o al menos las suficientes que generen. Y eso ya se hace un poco complicado. De hecho, quizá el ejemplo no trivial, como que conozca al menos, donde se conocen las pseudométricas son los espacios vectoriales topológicos localmente convexos. Porque ahí uno puede definir el funcional de Minkowski, que viene asociado a las vecindades de cero, si no me equivoco, absorbente, balanceadas, convexas. Y todos esos funcionales de Minkowski son seminormes, son separadoras y precisamente generan la topología. Así que ese es como que es el único caso que conozca donde uno tiene como el trabajo bien hecho de todas las pseudométricas encontradas. Pero de ahí encontrar como una contracción que sea para todas las funcionales de Minkowski, ya como que se hace un poquito. Habría que impresionar un poco más, quizás. Porque
porque Pero si ya está la sabermétrica, igual. ahí como que se podría encontrarse una, como que ya uno tiene un punto de partida más cómodo, en el fondo. Porque eso también es parte, no está acá, pero parte de la, como de los peos de encontrar la pseudométrica con un espacio métrico. Porque, por ejemplo, uno tenía estos grupos de matrices que eran grupos topológicos y por tanto son uniformes. Entonces, la topología nos está generando métricas, ¿cuáles son? Si es que es métrico, si es que no es métrico, metrizable, ¿cuáles son? Como que viene a abrir un poquito como ese. Y si es que en espacios vectoriales topológicos no puede ser dimensión finita porque son normados y ya son métricos. Nos vamos al caso de Fourier nuevamente, como no tenemos mucha salida en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos la exposición de Sergio.